El tema de hoy es Pedro, ¿por qué dudaste? Y la lectura que va a leer Ada en Mateo, y vamos a tener la Biblia abierta durante toda la charla, lo que queda de tiempo. Mateo 14, del 22 al 33. ¿eh? Vamos a tener la Biblia abierta durante toda la charla porque vamos a ir analizando unos cuantos versículos, probablemente no todos, pero sí los que nos dan el panorama como para sacar una enseñanza. Es Mateo 14, del 22 al 33, y lee la lectora. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien, voy a sacar este elemento que es el teclado, lo vamos a poner por acá. Yo subrayé algunos párrafos de la lectura de la Hada. En el versículo 22 subrayé, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Siempre me llamó la atención eso, que Jesús nunca estuvo seducido por el éxito. Al revés de nosotros, que muchas veces en nuestra vida, cuando nos va bien, estamos muy contentos y parece que el mundo nos queda chico, pero Jesús apenas se acrecentaba su fama, lo que hacía es se iba a la otra orilla, a la otra ribera. Por eso dice en ese versículo, sigue diciendo que él se quedó despidiendo a la multitud. Evidentemente lo seguía la multitud. Una multitud tal que él alimentó 5.000 hombres. En esa época en la familia se contaban solamente los hombres, pero debemos entender que detrás del hombre había una esposa y detrás del hombre y la esposa había hijos. O sea que si había alimentado en el cómputo 5.000 hombres, probablemente con 5.000 esposas, vamos a poner más 5.000 hijos o 10.000 hijos, había entre 15 y 20.000 personas promedio. Entonces sí que era una multitud. Él se quedó despidiendo a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, uno diría, bueno, se fue, agarró un kayak y se fue a alcanzar a los discípulos que iban con la barca delante de él. Sin embargo, no hizo eso. Lo que Jesús hizo es, subió al monte, ustedes síganlo porque yo estoy leyéndolo, ¿no?, de la escritura, subió al monte a orar aparte. En lugar de ir a continuar en ese proceso de fama, ahora en la otra ribera, en la otra orilla, ¿no?, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Yo subrayé la palabra solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era
contrario. Me llamó la atención que la barca estaba pasando por una tempestad. Estaba pasando por una tempestad. Estaba azotada por las olas con un viento que venía en contra. No los dejaba avanzar. Más a la cuarta vigilia de la noche, nosotros hemos estudiado hace un tiempo largo atrás cómo se contaba el tiempo en esa época. La cuarta vigilia de la noche es más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada. Jesús dice, vino a ellos andando sobre el mar. Yo subrayé también andando sobre el mar, porque esto tiene un significado muy profundo que el diablo trata de imitar. Si ustedes vieron las películas de Superman, de las cuales yo soy fanático, excepto las últimas que son violentas, pero todas las anteriores, cuando se enamoraba de Luisa Lane y todo eso, me encantaba, y que Superman se metía en la cabina de teléfono y salía vestido con la calza azul, ¿viste? No muy masculina, por supuesto, pero le quedaba lindo y salía volando. Esas me gustaban, pero un día vinieron sus enemigos del planeta Krypton, que habían sido encerrados, encarcelados, quién sabe dónde, ahí en alguna cárcel que inventó el autor, en el espacio, y se habían liberado y vinieron y caminaron sobre el agua. Me hacía acordar, ustedes que son porteños, a los lagos de Palermo, el lugar donde se filmó esa escena, muy similar a los lagos de Palermo, y los tipos venían caminando sobre el agua. Y la verdad es que eso tiene un significado espiritual muy profundo. Porque Génesis empieza diciendo, en la creación, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa es la razón por la que Jesús, que no hacía nada por casualidad, caminó sobre el agua, para demostrar su deidad, que era el Hijo de Dios, caminó sobre las aguas. Y los autores de esa película en específico de Superman hicieron lo mismo, como un acto de irreverencia, demostrando que todos los que venían del planeta Krypton eran dioses. Por eso se llaman él, ¿no? Yo ya se los dije en alguna enseñanza anterior, que era Kal-El, Superman era Kal-El, y el otro era, no sé, Mena-El. Sí, lo contaste en una para allá. Claro, Incluso hablaste, bueno, casi te pones a hablar del hermano de Jor-El. claro, Jor-El, por ejemplo, ¿ve? El hermano de Jor-El, les recomiendo ese dibujito animado muy lindo. Y Adrián El, ¿ve? La palabra El en el idioma hebreo significa Dios. ¿Mm? Por eso Natanael, por eso Daniel, Gamaliel, Emanuel, siempre todo lo que termina con él es Dios. Entonces ellos intentaron hacerse dioses también, ¿no? Pero el único Dios vivo y verdadero, nuestro Padre Celestial, tiene un solo Hijo que es Jesucristo y es el único que caminó sobre las aguas. Yo nunca lo intenté, pero conozco a algunos que lo he visto en televisión intentándolo sobre el agua congelada por allá por Canadá, y la mayoría de eso se le quebró el hielo y se fueron para abajo, ¿vieron? Entonces hay un solo Dios y un solo Hijo de Dios. Entonces, el versículo 26 habla de los discípulos que se asustaron y a pesar de que vivían con él y estaban todos los días con él, dijeron que era un fantasma, ¿no? Y después vamos a Pedro, ¿no? Y yo subrayé en el versículo 30 que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y quiero llevar esa frase a nuestra realidad actual, no digo cotidiana, digo que nos sucede a veces. Si es cotidiana es que nos sucede todos los días. Bueno, a algunos probablemente nos suceda todos los días, a otros a veces. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y se comenzó a hundir. También lo subrayé eso. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Entonces al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Entonces quiero desarrollar esto habiéndolo puesto en contexto. Siempre acuérdense, ahora que ustedes ya están por empezar a discipular otras personas, principalmente, bueno, hay unos que quieren venir a discipular a las sierras de Córdoba, otros como Pablo o Freddy, Adrián lo está haciendo, Adrián ha abierto su casa y tiene un grupo donde está discipulando gente en su propia casa. Todos hemos empezado así. Ada y yo hemos empezado todo este ministerio, todas estas comunidades de fe abriendo nuestra casa y discipulando un grupito chiquitito en nuestra casa, y Dios es el que da el crecimiento. Pero siempre les recomiendo, cuando lean una historia, que expliquen de qué se trata la historia, para que las personas se pongan en contexto, porque a veces la leemos y damos por entendido que las personas saben, como lo sabemos nosotros, que lo hemos escuchado muchas veces o leído muchas veces, pero tal vez la persona nunca lo leyó y nunca lo escuchó. Entonces siempre tómense el tiempo de explicar la historia, de qué se trata, para que la persona sepa de qué vamos a hablar. Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Yo les digo una cosa, a todos nosotros que estamos hoy aquí, Jesús nos ha hecho entrar a su barca. La barca yo la veo como el arca que tenemos en la Torá, el arca que tenemos en Génesis, el arca de Noé. El arca siempre figura de la iglesia. El arca es un tipo, una figura de la iglesia. Entonces yo voy a tomar esa figura que Jesús hizo entrar a sus discípulos en su barca, nos ha hecho entrar a nosotros en su barca, en su comunidad de fe, en su congregación, en su eclesía, en su quejilá, en su iglesia. Y estamos ahí, adentro de la barca, no exentos de problemas. Hemos estado orando en estos días por Charo. No exentos de problemas. Hemos estado orando hace un tiempo atrás intensamente por Pablo. Hemos estado orando tiempo atrás, un poco menos, por otros hermanos. Por el Hernán, por Adrián, por cada uno de nosotros, por el Horacito, para que el Señor le ilumine el corazón y aprenda a hacer inversiones. Todo eso. Y eso que tiene un buen asesor ahí, ¿no? Que es Freddy, que lo puede asesorar muy bien. Excepto por lo de los autos, por lo de los verdes, sí. A eso adhiero. Entonces, a pesar de que hemos entrado en el arca, en la iglesia, en la familia de Dios, en su congregación, no estamos exentos de problemas. Sin embargo, sabemos que esa barca es la barca de una nueva vida. Y esa nueva vida implica un nuevo nacimiento. Por eso la vieja vida, el viejo hombre, lo dejamos atrás y nacemos de nuevo en Cristo, un nuevo nacimiento, a una nueva familia y con un nuevo propósito. ¿Cuál era el propósito que teníamos antes? Para eso estudiamos, la mayoría de ustedes han estudiado, si no todos, creo que todos, algún libro han mordido por allí, siempre con un propósito, y es mejorar la capacidad para ganar dinero. No creo que yo haya estudiado para contador público porque tenía una vocación espiritual que me inducía poéticamente a los números. Y la verdad que no la tenía, ni la tengo, ni la voy a tener. Si hay algo que nunca me gustó es ser contador público, les aviso. Cada vez que me pude escapar de eso, y no trabajar de contador, sino ser gerente de una empresa, estar en el directorio de otra empresa, trabajar de albañil, comprar casa vieja, refaccionarla y venderla, siempre he estado escapándome de ese contador porque nunca me gustó. ¿Pero por qué estudié algo que no me gustó? Porque era, primero, lo único que podía estudiar trabajando todo el día, y segundo, porque pensaba que eso me iba a dar una rentabilidad. Y yo tenía ese propósito de obtener una rentabilidad con mi estudio. Es un propósito, un objetivo de vida para que mi familia viviera mejor de lo que yo viví en
en mi infancia y en mis circunstancias. Entonces, en la vida todos tenemos un propósito, solamente que ahora nacemos de nuevo a una nueva familia, pero con un nuevo propósito. Un nuevo propósito, que no es el mismo, porque ahora hemos entendido que Dios se ocupa de nuestras necesidades, por lo tanto, no nos tenemos que afanar por el que habremos de comer, de beber, de vestir, el techo, no nos tenemos que afanar, o sea, perder el sueño, preocupar, ponernos nerviosos, segregar jugos gástricos desproporcionados, etcétera. Porque ahora hemos entendido eso. Entonces el propósito ya no está direccionado hacia ahí, aunque tenemos la responsabilidad subsiste, pero allá no a un nivel de ansiedad, y ahora podemos alinear nuestro foco con el foco de Dios, y entonces Él nos ha dado un propósito nuevo para nuestra vida, lo que nosotros llamamos su gran comisión. Comisión es encargo. Yo siempre decía la gran comisión, pero lo entendí cuando me vine a vivir a Cosquín. Cuando me vine a vivir a Cosquín, en los pueblitos del interior, acá en Córdoba, hay comisionistas. ¿Qué son los comisionistas? Gente que tiene camionetas. Y a vos se te rompió el auto y necesitas un repuesto, y le decís qué repuesto necesitas. El otro vecino le dice que necesita una manguera de lavarropa, el otro le dice necesito tal cosa, el otro tal cosa. El tipo hace una lista y, no sé, 3 veces por semana agarra su camioneta, se viene a la Córdoba capital, hace todas las compras de todo lo que le han encargado. Yo he encargado hasta puertas para la construcción, y vienen con todo cargado y reparten. Ese es el comisionista, el que tiene una comisión, un encargo que cumplir. Y eso es lo que significa que Jesús nos ha dado una gran comisión, que es un encargo que Él nos dejó, que tenemos que cumplir. Porque si no entendemos el concepto de la gran comisión, nos convertimos en egoístas. ¿Por qué? Porque o el foco de nuestra vida está en el prójimo, y si no está en el prójimo, está en nosotros. ¿Viste? Nadie está pensando en poner el foco en los marcianos, porque no sabemos ni siquiera si existen. Entonces, o el foco está en nosotros o el foco está en el prójimo. Por eso cuando nos casamos y formamos una familia y tenemos hijos, eso nos enseña y nos lleva a aprender lo que es poner el foco en nosotros, cuando ponemos el foco en nuestra esposa y en nuestros hijos. Y todo nuestro esfuerzo va dirigido hacia ellos. Entonces, o el foco está en el prójimo o está en uno. Entonces, aún en eso, ese propósito de la gran comisión nos permite a nosotros poner nuestro foco en el prójimo. Siempre en consejería bíblica, cada vez que viene alguna persona muy deprimida y que no puede salir de los estados de depresión, que nos ha pasado muchas veces, la depresión es más común de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando la persona no puede salir y es recurrente y está mal y pasa una semana, 2 semanas, bueno, uno ya sabe, mandarlo a un hospital, a que vaya a orar por los enfermos. Entonces, vos mandás a una persona a un hospital. Acá tenemos uno cerca, se llama Hospital Domingo Funes, está en Santa María de Punilla, que era el viejo hospital de los tuberculosos. Ahora es un hospital regional muy lindo. Entonces, mandás a la persona en depresión a orar por los enfermos, en el horario de visita, sentarse cama en la silla que está al lado de cada cama, a hablarle del Señor y a orar por ellos, y se le va la depresión automáticamente. ¿Por qué? Porque pone su foco en alguien que tiene realmente necesidades, que está pasando por situaciones realmente difíciles, muchos al borde de la muerte. Entonces te muestra lo bendecido que sos vos al estar sano. ¿Vieron? Entonces, el tema es que tenemos que aprender a poner nuestro foco en el prójimo, ya sea en la comunidad de fe, entre los hermanos, como lo hacemos. No lo hacíamos al principio, pero ahora ya sale natural pedir oración y estar doblando la rodilla y orando, y cada vez que estás trabajando y tuviste el bachecito del pensamiento en el trabajo, ya está, Señor, bendice a Charo, sánala, bendícela, quítale la fiebre, Señor, sí,
El otro día te corto para darte algo lindo. Estábamos con Pablo en el medio del lío, estábamos en el medio del lío de verdad, tomando decisiones difíciles, y Maru me manda un WhatsApp y me dice lo de Charo, ¿no? Pero la noté debatida, o sea, eh, ya sin fuerza, ¿viste? Cuando decís, che, ya está, ya no va más. Entonces le hago escuchar el audio a Pablo y mando el mensaje a la comunidad, me pongo así, Pablo seguía haciendo cuentas, miro para el costado, cuando terminé de orar, y lo miro al flaco que estaba con los ojos cerrados orando al lado mío. Así que en el medio del escritorio, en el medio de la oficina, y fue automático, los dos miramos la situación, pum, los dos a orar en el mismo momento, en el mismo lugar, poniendo en prioridad lo que era prioridad. Así que fue algo que me impactó mucho. Yo me quedé después, me fui y me quedé pensando. Yo les cuento desde mi lado, o sea, yo soy generalmente no... cuando son las enfermedades, las nenas, yo no me asusto, yo activo, ¿sí? Y me llamó la atención porque Charo no me hablaba, estaba como somnolenta, como que se quedaba dormida cada 2 minutos, yo le hablaba, la bañaba, yo aparte me sentía mal, porque yo estoy con laringitis, me asusté de verdad, cosa que no me pasa en general. Y ahí fue justo en el momento que hablo con Horacio y yo tengo la videoconsulta con el médico y me dice, por lo que me estás contando, ya te mando un código amarillo para que vaya en el transcurso de 1 hora un médico. Y en ese momento, cuando él pone el mensaje en el chat y todos se ponen a orar, y justo viene el médico, le pone una pichicata, porque vamos a darle un crédito al médico que le pone la pichicata, fue como automático, no sé, dio como, volvió a ser la nena que era, pero te digo la verdad, en 1 hora, hora y media, me sorprendió para mal lo que había pasado, porque yo nunca la vi tan caída, pero después su reversión fue milagrosa. Qué bueno. Dios es fiel. Bueno, damos gracias a Dios. Sí, tal cual fue así. Yo escuché el audio que me hizo escuchar Horacio y también me preocupé. Yo tampoco soy de preocuparme, pero sí me preocupó mucho. Y sí, nos pusimos a orar casi en simultáneo con Horacio. Y después me mandó el audio que lo pude escuchar anoche y no lo podía creer. No lo podía creer. Ese es nuestro Dios. Tremendo. Qué bueno. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva meta hacia donde vamos. Y no es que lo hayamos alcanzado, todos estamos en el proceso. Algunos los vemos con una madurez por ahí natural, como Maru, ¿no? Yo siempre la admiro y con la Ada decimos que la admiramos, porque bueno, tal vez lo heredó de la abuela, ¿vieron? Como Timoteo. Totalmente. Lo heredó de la abuela, pero como quiera que sea, no importa el lugar del camino en que nos encontremos en este proceso, todos estamos en el proceso. No hemos llegado. Estamos como los discípulos, ¿vieron? Estamos como los apóstoles, en la barca a la mitad del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Estamos a la mitad y a veces la tempestad asedia, las olas son grandes y el viento es contrario. Pero estamos en un proceso y el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Dice algo así, Ada? ¿Cómo dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sería interesante que lo anote, ¿no? A Filipenses 3:13, porque ese puede ser un texto de cabecera para nosotros,
porque si el apóstol Pablo, que era un viejo sabio, ex fariseo, que evangelizó todo el imperio romano conocido en esa época, todo el mundo conocido, el imperio romano, y fundó y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, está diciendo, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas cosas malas quedaron atrás que no tenemos por qué recordarlas porque fueron perdonadas y cargadas en la cruz de Cristo? Entonces, eso está. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y en la meta que tenemos, en la meta tenemos un premio. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, hay algo que tenemos que aprender de Jesús en el cumplimiento de esa gran comisión y en el llegar a esa meta, la compasión. La compasión. La compasión es una de las características más destacables de Jesús. La compasión. No solamente le dio de comer a, dijimos, entre 15, 20, 25 mil personas. ¿Saben por qué les dio de comer? Les dio de comer porque tengo compasión de ellos, porque tengo miedo, porque hace 2 o 3 días que están acá escuchando mis enseñanzas y no han comido, y si los mandamos a la casa tengo miedo que desfallezcan por el camino. Y tengo compasión de ellos. Y le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Esto que estás contando es lo que pasa exactamente antes de lo que leímos, ¿no? Nosotros leímos el episodio de que la multitud se fue y Jesús cruza el mar. Bueno, antes de esto, durante el día, es lo que Horacio comenta si ustedes lo quieren leer, está ahí en Mateo 14, un poco antes de lo que leímos. La historia esta de la alimentación de las personas. Tuvo compasión de ellos. Y esa es la característica de Jesús. Sí, la gente era su prioridad. El prójimo. El cambiar, decía el apoderado de Juan Manuel Fangio. El apoderado de Juan Manuel Fangio era un íntimo amigo nuestro, se llamaba Lito Listafraga, vivía ahí en Florida, vecino nuestro. Y él decía, como cristianos tenemos que aprender a cambiar el yo por el nosotros. Y entonces van a cambiar muchas cosas. Y me encanta porque Jesús lo practicaba. Él tenía su compasión, su prioridad, su atención, su cuidado puesto en la gente. Si vamos ahí en Mateo, estábamos, en Mateo 4, del 18 al 20, miren cómo los llamaba a los discípulos, cómo los convocaba. ¿Para qué los convocaba? Miren, ¿qué dice Ada? Mateo 4, del 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Les cambió el foco. Eran empresarios estos tipos. Estos eran empresarios. Simón Pedro, del que estamos hablando hoy, del que se hundió en el mar. Simón. Pero acá todavía no era discípulo. Y tenía un hermano que se llamaba Andrés. Era una empresa pesquera. ¿Quién lo fue a buscar? Andrés conoció primero a Jesús. Sí. Andrés, el hermano de Pedro. Y después fue y le dijo, Pedro, conocí a uno. ¿No será ese el Cristo? El ungido, el Mesías. Pero no le dieron bolillas, siguieron pescando, tenían una empresa de pesca. Entonces, estaban pescando. Y la empresa era para ellos, ¿cierto? Porque yo estudié para mi familia y para mí. Y cada vez que hice un emprendimiento, lo hice para mi familia y para mí. Y la empresa que tenía Pedro y Andrés, como Juan y Jacobo,
Eran empresas de pesca para su subsistencia y la de su familia. Y Jesús dice, yo les voy a cambiar el foco. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a sacar del foco egoísta y les voy a dar mi propio foco. Pescadores de hombres. Y ellos entendieron el mensaje, dejaron las redes y siguieron a Jesús. Jesús se dedicó a despedir a esa gente. Dice, pero ¿por qué no se fue en la barca con los discípulos? Porque tenía que despedir a la gente. Dice, pero ¿cómo tenía que despedir a la gente? Tan importante era, ya le había dado de comer. Ya le había dado de comer, pero tenía que despedir a la gente. Su prioridad era la gente. Y la segunda prioridad, la ven ahí enseguida, era la oración. Después que despidió a la gente, se puso a orar. Se puso a orar hasta las 3 de la mañana, les aviso. Se quedó durante varias horas hablando con el Padre, de modo que se le hizo muy tarde, hasta la 4ª vigilia de la noche. ¿Podemos orar nosotros con la misma confianza, con el mismo conocimiento e intimidad con el Padre, como lo hacía Jesús? Jesús, miren una oración de Jesús. Lada le va a leer una oración de Jesús. Una, a ver, la de Mateo 11, 25, a ver. Mateo 11, del 25 al 30 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren que aún la oración de Jesús está enfocada en el prójimo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y se las revelaste a los sencillos de corazón. Esto es un tema muy importante que algún día lo vamos a tratar. Porque Jesús un día puso a un niño en el medio de todos los sabiondos que lo rodeaban y dijo, si ustedes no se vuelven como uno de estos pequeños, no van a entrar ni por casualidad en el reino de los cielos. Porque se requiere una sencillez de corazón, una fe de hijo a padre. Tenemos al inmersor ahí, que es el más chiquito que tenemos ahí en la familia. El inmersor que mi hijo Horacito le llama bautista, pero en realidad la traducción del hebreo es inmersor. Entonces, cuando el padre le dice, te prometo algo, ese le cree. Le cree. Le cree. Es como cuando eran chiquitos ellos y se subían todos los chicos hacen la misma tontería, ¿no? Se suben a una tapia, en Buenos Aires se llama tapial, acá se llama tapia, y vos le decís tirate y le abrís los brazos, el chico no lo piensa 2 veces, ¡pum!, se te tiró de cabeza, y me dice, mejor que estés atento porque te pasa de largo. ¿Viste? ¿Por qué? Porque tiene confianza en el Padre, esa sencillez de corazón de confiar en el Padre, de llevar el yugo de Jesús. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El secreto de toda esa oración está en aprender de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Él? Estas características, su compasión, su vocación de orar al Padre, estar en comunión con el Padre, y todo lo que Jesús enseñaba de la Torá, las instrucciones de su Padre para que nuestra vida dé en el blanco. Mientras tanto, mientras Él estaba despidiendo a la gente, orando hasta las 3 de la mañana, los discípulos estaban en la barca de la vida cristiana con problemas imposibles de resolver. Acuérdense, problemas imposibles de resolver. Aún empleando todas sus fuerzas, porque ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer hoy, como para ir entrando en apropiarnos de una enseñanza de esta palabra de Dios, la pregunta que nos podemos llegar a hacer o que nos podemos hacer es,
cuáles son los vientos y las olas gigantes contra las que estamos luchando, que muchas veces nos detienen, o hoy mismo o actualmente nos detienen, que tratan de impedir que avances, que tratan de impedir que llegues, que te asustan, que ponen en peligro aún tu propia vida. Porque así estaban los discípulos de Jesús. Tal vez los vientos y las olas gigantes contra las que estás luchando sean una o varias de algunas que yo me tomé el atrevimiento de anotar. Dificultades económicas y financieras, dificultades con tu salud, que los años continúan pasando y todavía no has logrado tus metas personales. ¿Vieron? Uno se fija metas. Yo cuando era chico me fijaba metas. Cuando era joven me fijaba metas. Decía, antes de los 30 años me tengo que recibir de contador. Pegué en el poste porque me recibí justo a los 30. De los 30 a los 40 me tengo que estabilizar, aprender a hacer la experiencia. De los 40 a los 50 tengo que estabilizarme económicamente. Cosa de a los 50 años, estar con una posibilidad de no necesitar trabajar como un burro y poder servir al Señor, predicando por la iglesia, predicando, haciendo, escribiendo y estudiando la palabra de Dios. Y yo fui cumpliendo esas metas, pero no sé si hoy es tan fácil. No sé si hoy es tan fácil. Y los años continúan pasando y todavía no has logrado tus metas personales. Tal vez sean olas, tal vez sean vientos en contra, tal vez te ilusionaste porque te prometieron ser accionista y hoy te das cuenta que no sos nada. Eso es un tema. Yo pasé por eso, les aviso, y con porcentajes de empresas más grandes que las que tienen ustedes. También me prometieron lo mismo. Y solamente que, bueno, no pasé por las mismas circunstancias, por la gracia de Dios. Tal vez haya dificultades con tus estudios, que se te hace cuesta arriba, dificultades en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, tu familia, tus hermanos, tus padres, dificultades en tu trabajo, dificultades para seguir a Cristo, tal vez se te hace pesado, dificultades para orar, estamos hablando de cómo oraba Jesús, dificultades para mantener la visión, clara visión en Cristo, dificultades para vencer. Veamos lo que le pasó a Pedro en forma inmediata a esta circunstancia. Vieron venir a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro le dijo, si eres tú, si no eres un fantasma, si yo realmente he creído en alguien que es real. Me acuerdo de una de ustedes que al principio me decía, desde que abracé esta fe, me está pasando tal y cual cosa. Se le dificultaba al principio. Ahora ya entendió. Pero las dificultades estaban. Entonces, ¿qué le sucedió a Pedro? Al ver el fuente, si es real, si esto no es verso que se le ocurrió a Horacio Corneli de que se le subió la letra a la cabeza y le mezcló las neuronas y los cables le están chisporroteando porque le tocan con la masa, ¿vieron? Le toca el vivo con la masa del auto, no es ni siquiera de una casa, estoy hablando del auto, cuando el vivo tac, pega contra el chasis, toca con la masa y saltan unas chispas bárbaras. Le está chisporroteando la cabeza a Horacio, mira lo que inventó. Menos mal que ya estaba inventado y que la Biblia hace más de 2000 años que está escrita, ¿no? Pero tal vez muchas veces dudamos. Si no eres un fantasma, si es cierto que sos vos, ordená que vaya caminando sobre las aguas como caminás vos. Y esa es la promesa que tenemos de Jesús. Si somos como Él y hacemos las cosas que Él hizo, y si somos obedientes al Padre como Él, y si tenemos la fe que tenemos que tener en Él, vamos a hacer las mismas cosas que Él hizo.
las mismas cosas que él hizo. Pero Pedro caminó sobre el agua, no se crean que Pedro no caminó. Claro que caminó. No sé cuánto habrá caminado, si 10 metros, 100 metros, 200 metros. El mar es grande, así que quién sabe cuántos metros habrá caminado. Pero en el medio de ese lío lo asustó el viento. Ustedes lo tienen ahí en su Biblia. Pero al ver el fuerte viento, ¿saben lo que miró Pedro? Las circunstancias. Pedro sacó la mirada de Jesús y empezó a mirar las circunstancias. Las circunstancias que muchas veces son adversas. Al ver las circunstancias, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Las circunstancias le provocaron miedo. Y ustedes dicen, qué mal que tuvo Pedro. Miren, hermanos, el miedo es una emoción humana contra la que luchamos todos. La fe es lo opuesto al miedo. No obstante, yo creo que ninguno de ustedes, ni yo mismo, tengo tanta fe como para no sentir miedo muchas veces. El tema es que Pedro sacó la mirada del Maestro, del Señor, y la puso en las circunstancias, y las circunstancias son las que le provocaron miedo. ¿Qué sucedió con Pedro? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero no solamente que vio las circunstancias y las circunstancias le provocaron miedo, sino que comenzó a hundirse. Dice, y comenzando a hundirse. ¿Saben lo que significa eso? Comenzó a perder la batalla de la fe. Comenzó a perder la batalla de la vida. Pero ¿saben lo que hizo bien? Lo que hizo bien es, dio voces, dice. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dios ciertamente está cercano a todos los que le invocan, a todos los que claman a Él. Dios está cercano. Dice el Salmo 145, versículos 18 y 19. ¿Qué dice? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Cercano el Señor está a los que le invocan de veras. Cuando clamamos a Dios, Dios oye. No importa lo que te indiquen las circunstancias, no importa lo que veas, no importa lo que el enemigo te muestre, no importa lo que los instrumentos del enemigo, aún instrumentos humanos del enemigo, quieran hacerte sentir para humillarte, para someterte, para destruirte interiormente, para sentirse ellos más grandes y más importantes que vos. Semidioses, como los de la película Superman. Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de sus hijos. Como un padre, tenemos que empezar a entender cada vez más a Dios como Padre. Y nosotros oímos cuando nuestros hijos sufren, cuando están enfermos y están en un estado crítico, y cuando lloran, y cuando se lastiman, y cuando lloran y claman o gritan. Nosotros oímos a nuestros hijos y nuestra panza se nos retuerce, nuestras entrañas se nos retuercen, y nuestro corazón se estruja, porque escuchamos el clamor de nuestros hijos. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Dios. No lo dudemos en ninguna circunstancia y en ningún momento. Dice que Pedro clamó, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero al momento Jesús extendió la mano y lo tomó. Debemos recordar en quién hemos creído. Decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre lo vemos como alguien muy fuerte, muy duro, muy resistente. Pero miren lo que le dice a su hijo Timoteo. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Padezco, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo el apóstol Pablo padece? Padezco, pero no me avergüenzo por mi padecimiento, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso. Él es poderoso. Y es galardonador, es recompensador de aquellos que creen en Él y lo invocan. Dice la Escritura, qué hermoso que es lo que hemos aprendido hasta acá, ¿no, chicos? Qué hermoso, listo, acá cerramos la enseñanza. No la cerramos todavía, porque todavía hubo más dificultades. Todavía hubo más dificultades. Dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Pedro ya estaba de la mano de Jesús, tomado de la mano de Jesús. Pero el viento no se había calmado. A veces nos pasa eso, ¿eh? Ya estamos tomados de su mano, pero el viento todavía no se calmó. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cuánto había caminado Pedro sobre las aguas? ¿1 cuadra, 2 cuadras, 100 metros, 200 metros? ¿Saben qué tuvo que hacer? Tuvo que caminar sobre el agua, tomado de la mano de Jesús, hasta llegar a subir a la barca, porque recién ahí se calmó el viento. Todavía de la mano de Jesús, el viento era adverso, pero ahora estaba de su mano. Estaba tomado de su mano. Habían cambiado las circunstancias. Ahora no dependía de él, ahora dependía del Señor. Recién cuando subieron a la barca, se calmó el viento y cesaron las olas. Sin importar cuál sea tu circunstancia actual, la salida siempre está en Jesucristo. Dice la Escritura, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema, ninguna dificultad que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por eso Pablo decía, lo he soportado, porque la dificultad estaba, pero con el Señor cambia, porque nos da con el problema también la salida. No les di la cita esa porque no sé si está en 1 Corintios 10:11 o en 2 Corintios 10:11. Pero les dejo una escritura para el final. Para el final. Lado les va a leer una escritura. Con esta ya termino y nos dedicamos los 20-25 minutos que queden para reflexionar. De 2 Corintios. Dice Lada que es 2 Corintios 10:11 y 12, la que les leí recién. Pero termino esta reflexión, esta breve reflexión, con Efesios, si ustedes lo quieren buscar, así acompañan a Ada con la lectura, con la vista. Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 20. Vamos a leer unos cuantos versículos, pero con esto yo cierro la enseñanza. Efesios, capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos... ¿Lo encontraron todos? ¿Todavía no? Bien. Dale, Maricruz, te esperamos. Efesios 6, desde el versículo 10 hasta el 20. ¿Ya lo tenemos todos? Bien. Vamos a ver. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo.
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Dios los bendiga y espero que esta enseñanza les resulte de utilidad. Horacito. Bueno, no mucho más para agregar. Hay que releerla, sobre todo la última palabra que tiene todas las indicaciones de orar, buscar, cubrirse y tener fe, ¿no? Hola Marisa, buenas noches desde Mar del Plata. Ahora les abro espacio, ahí Maricruz estuvo anotando. Quien quiera compartir algo. Bueno, empiezo yo. Perdón. Igual me encuentro en que empiezo a anotar y siempre llego a las mismas conclusiones. Termino siempre como medio monoconclusiva. Pero mis anotaciones fueron como dos grandes conjuntos de cosas. Una basada en las olas y otra basada en Pedro, ¿no? En cuanto a las olas, me parece que o lo primero que definir, como hablábamos, es si vamos a tener olas. Pero no todas las olas son iguales. Hay olas que son del sistema y esas olas no tienen que ver con el propósito de él para nosotros. Entonces son olas que van a estar, pero no deberían de tener la importancia ninguna, ¿sí? Y otro conjunto de olas que yo llamo las olas legítimas, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones, ¿no? Como me pasó ayer con Charo, o cuestiones más familiares o de las cuestiones, los seres queridos nuestros hermanos, que esas son las que yo llamo olas legítimas. ¿Y por qué me refiero a que soy monoconclusiva, por llamarlo de alguna manera? Porque tanto sea una ola del sistema como una ola legítima, lo que primero tenemos que ver es el propósito que Él tiene para nosotros. Y una vez que el propósito que Él tiene para nosotros sea claro, conociendo su palabra, practicándola y teniendo emuná, vamos a llegar a buen puerto. Justo hablando de olas, ¿no? Me salió de casualidad, pero me parece que tiene que ver con eso. Y por otro lado, la otra gran pensamiento que tuve fue en cuanto a Pedro, porque es verdad que Pedro dudó, porque empezamos con esa lectura. Pero también Pedro en el capítulo 4 fue el mismo el que dejó las redes y se fue atrás de él. Entonces, así como Pedro en un momento dudó, Pedro en un momento fue ciego para adelante. Y creo que no hace más que reflejar que Pedro es un ser humano, donde a veces es más fácil agarrarse a la fe, es más fácil practicar el emuná, y otras veces por ahí nos deja en offside, ahora que estamos como todo fútbol, ¿no? Entonces, lo más importante, y yendo a que soy monoconclusiva, es, sí, la falta de fe son por las olas en muchos casos, pero la conclusión es que llevemos a cabo la emuná y agarrémonos a la mano de Dios, a la mano de Él, y volvamos, porque a pesar de nuestra falta de fe a veces, haciendo teshuvá,
Él nos va a esperar, nos va a estar esperando. Entonces, la conclusión es Emuná Teshuvá. Entonces, por eso es el globo que hago es hoy. Siempre en las últimas 3 clases llego a la misma conclusión. Y es una conclusión muy acertada, ¿no? Yo siempre que escucho esta palabra me acuerdo de que el único que caminó sobre las aguas que no fue Jesús fue Pedro. Entonces, también entiendo que cuando uno se pone grandes objetivos dentro del propósito de Dios para su vida, las olas del sistema se van a levantar. No esperemos que el ámbito espiritual siga estando igual cuando nosotros venimos a marcar la diferencia y venimos a cumplir su propósito, como charlamos la semana pasada, su propósito en nuestras vidas para el cual fuimos hechos. El sistema se va a alterar, las circunstancias se van a mover. Lo importante, cuando decidamos caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro, es cuando esas olas sucedan, recordamos que Pedro era humano, cuando esas olas sucedan, podamos recurrir al sálvame y volver de la mano del Padre por ese trayecto que decidimos encarar con Él. Entonces, yo creo que el gran desafío y la gran vivencia, no, el libro no relata, la historia no relata qué pasó con los otros que estaban en la barca. Mano de Magallanes, perfecto. No relata qué pasó con los otros que estaban en la barca. Entonces, los otros también eran parte de los discípulos de Jesús, pero el que caminó sobre las aguas fue Pedro. Así que, bueno, nada, es el gran desafío de seguir como marcando la diferencia, ¿no? Como desafiándonos a confiar, como a profundizar esa confianza yendo en la dirección que Él tiene para nosotros. Vicky, Hernán, Dani, suyo. Sí, bueno, a mí siempre de alguna manera golpean las enseñanzas que recibimos cada miércoles con nuestro ego directamente. O sea, yo oía a Pedro confiando en el Señor, diciendo, si eres tú, manda que yo vaya. Y en algún momento pienso yo que él pensó que cuando Jesús le dijera, ven, todo se iba a calmar y entonces él iba a caminar en unas aguas tranquilas, paradisíacas. Sin embargo, las aguas estaban y los vientos estaban, entonces de pronto dijo, ok, yo pensé que iba a pasar otra cosa, sin embargo todo estaba tumultuoso, y entonces miró como diciendo, ok, él no hizo nada, a ver qué puedo hacer yo, y cuando dudó, se empezó a hundir. Creo que a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando decimos, bueno, estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos estudiando su palabra, estamos creyendo, estamos poniendo por obra, estamos compartiendo con los hermanos, sin embargo, las olas están, y digo, ok, bueno, entonces tengo que hacer algo yo, y ahí nos hundimos. Creo que eso es un poquito de idolatría egocéntrica. Por eso el texto de 1 Corintios que citaba Horacio, de un versículo después dice, huid de la idolatría. O sea, el que cree que está firme, cuide que no caiga. Huid de la idolatría, porque creer que estamos firmes creo que es confiar demasiado en nosotros y no en él. Muy interesante. Lo que estuvo bueno de Pedro, en particular, no fue que hizo la gran Horacio Junior, ¿no? Horacio el Sabio, cuando charló con nosotros en Tortuguitas, que dijo, estos son mis proyectos, Dios bendice estos proyectos una vez que ya estaban, ¿no? Él le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Eso es buscarlo a él, ¿no? No es, che, me mando, che, 7 camina, porque yo no. No es que dijo así, dijo, si sos vos, manda que yo vaya y yo voy a ir. Entonces, sí, después cuando se vio que no era el Caribe, dijo, bueno, vamos para abajo. Y nos pasa, ¿no? Si uno sale de la historia y se mete en la realidad. Una vuelta charlábamos con Maru, ¿no? Estaba en el medio de una tempestad y le digo, ¿vos querés salir de la tempestad? Sí, date de baja al grupo, dejá la comunidad de fe
y la tempestad mañana se termina. Ahora, si creíste en que el que te convocó es él y le dijiste, hey, si sos vos, mandá que yo vaya, seguí caminando. Y es llevarlo a la diaria, ¿no? A veces es la desesperación. La desesperación te hace hundirte, sí, ni hablar que te hace hundirte. Pasa en... Quique no sabe nadar, ¿no? Y llevamos 18 años juntos, entonces mi propósito en las vacaciones es que aprenda a flotar al menos para que, para que podamos ir a una pileta, ¿viste? Y le pasaba de que se tiraba al hondo y chapoteaba a lo nene. Y eso te agota física, mentalmente, y te terminas hundiendo. Cuando entendés que lo que tenés es llenar tus pulmones de aire para salir a flote y no desesperarte como un gato mojado, logras salir a flote. Pero a veces la desesperación te lleva a chapotear y a hundirte. Y va con lo que vos dijiste, Mario, inicialmente, ¿no? De la fe, de la emuná, de por qué fue a caminar ahí, en quién creyó. Entonces, por eso pudo caminar. Y pará, no dice, y Jesús lo levantó y lo volvió a llevar a la barca. No, se tomó de la mano de Jesús y volvió a caminar. O sea, me imagino hundiéndose, agarró de la mano de Jesús, de vuelta arriba, con todo moviéndose y llegando, ¿no? Está buenísimo. Paulito. No, yo me imaginaba también la situación de Pedro, donde en un momento el miedo lo llevó a querer agarrar el volante de nuevo. Y se dio cuenta que no era por ahí. Y ahí levantó la mano y dijo, Jesús, sálvame. Y ahí volvió a soltarlo. Y volvió a confiar. Un poco me traía a la memoria lo primero que yo pensaba cuando empezamos con las lecciones y yo atravesé ese periodo medio feo de depresión y decía, pero si estoy haciendo todo para no tener tempestad, ¿por qué sigo teniéndola? Y la respuesta es bastante fácil y es porque no soltaba el volante, porque no confiaba en que lo que me estaba pasando me tenía que pasar y era parte del propósito y el camino. Y en un momento, evidentemente, volví a soltar y volví a confiar y volví a entender, o entendí, que la tempestad era parte de este camino y que no es que por estar con las reglas de la Torá iba a zafar de toda esa problemática, no, al contrario. Entonces me imaginaba a Pedro donde se dio cuenta de eso y dijo, basta, suelto de nuevo el volante, Dios, Jesús, sálvame. Y es un poco lo que ocurrió, ¿no? Me quedó enganchado eso. Sí, puede ser también que sea como la prueba que Dios pone para que cumplas con el propósito y que salgas a flote y que de la mano de Él todo se puede. Quizás sea la prueba que Dios pone para esos altibajos y esas tempestades y el hundirse y el volver a salir. Yo creo que es parte de la prueba que Dios pone para el fin. Y es parte de nuestro fortalecimiento. Sí, también. Nada más para decir, qué lindo que es la mutua edificación, ¿no? Y cómo uno lo siente o lo respira cuando te lo dice alguien que lo caminó, ¿no? Y te dice, che, yo lo entendí así. Amigo Freddy. Yo digo, qué linda experiencia que están transitando, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Y yo estoy dentro del agua todavía. Estoy tratando de agarrarme y me resbalo así de la mano del Señor y me voy para abajo de vuelta. Tremenda la clase porque
abro la Biblia para buscar Mateo y me aparece la lotería de la Biblia, ¿viste? Que te tira el versículo. Y dice, y no podía salir de ahí hasta que leyera, porque es el versículo diario, y me dice, y no salió esta mañana, no sé por qué. El que esté firme, ¿no? El que esté firme, mire que no caiga, porque tuve muchos pensamientos en estos días, procesos que estoy viviendo, que estamos viviendo, y digo, ¿cómo lo resuelvo? Y empezó don Horacio diciendo, ¿por qué Jesús estaba del otro lado? Porque les dio de comer. Hace algunos días había dicho que él no sacaba a la gente de los grupos, porque Jesús no los echaba. Y de hecho de 10 leprosos vino uno. Y preguntó dónde están los otros, pero me imagino que si hubiera habido un grupo de WhatsApp no los hubiera sacado. Y los procesos que nosotros venimos viviendo, que a este lo elimino, y creo que a veces la mejor parte para un espiritualoide o un gerente o un jefe o un director de un equipo de fútbol o de lo que sea, la mejor parte es cuando tiene que sacar a uno y el otro ve a fulano te eliminó, ¿no? Yo me río de esos mensajes. Y yo veo que el Señor se quedó por compasión. Y lo primero que decía don Horacio era que Jesús tuvo compasión y nosotros tenemos que tener esa compasión. Y cuán difícil que es, porque la tenemos un ratito, cuando está todo lindo y es emocional. Cuando los procesos empiezan y empezás a vivirlo, tuvo que pasar esto de hoy para que Dios me vuelva a hablar a mí en lo personal, que tengo que seguir tranquilo, esperar, todo va a salir bien, y no resbalarme por la situación que sea, no desbocarme. Bueno, se darán cuenta que he pasado unos episodios en lo personal esta semana, en estos días. Voy a seguir pasándolos porque todavía estoy dentro del agua. Me faltan esos 200 metros hasta la barca. Pero hoy el Señor volvió a hablar y fuertemente dijo, tenés que volver a la compasión, al amor, y dejar todo lo que pasó, dejarlo atrás, para poder proseguir a la meta. No se puede ir con peso, con carga, con pecado, con todas las cosas que hemos vivido. O sea que esto fue hoy fue perfecto. Verdaderamente perfecto, y veo las experiencias, la oración del otro día, que yo me fijé ahí el horario, y 38 y 41 estábamos orando. Fue así, fue automático. Yo estaba trabajando y sé que suspendí todo, corté ahí, solté el mate, todo, y es eso, ¿no? Es poder ver que el Señor está ahí, aunque yo a veces siento que me agarro de la mano del Señor y sí, nos lleva, pero nos lleva con el agua acá adentro a veces, ¿no? A veces es muy difícil estar parado en el mar, sobre la arena, con las olas. Imagínate si te empezás a hundir queriendo caminar sobre las aguas. Ni nadando. Lo bueno, Freddy, es que el resbalarte o no resbalarte depende de vos. Depende de entregarte y de pensar que va a ser lo mejor. Entonces, nada, no hay nadie más en quien delegarlo que en Dios y en vos y en tu fe. Amén. Mira, Freddy quedó en silencio. Yo creo que es la segunda vez que desde que te conozco que Freddy quedó en reflexión. Chupate esa mandarina, mira. Freddy, muchas gracias por tu reflexión, porque siempre algo que te destaca dentro de tu grandeza es la... No metes... siempre decís cómo estás, no hay filtro. No hay filtro, y eso nos hace entrar a... viste, uno siente esa hermandad. Cuando del otro lado no hay
no hay caretas, sino es esto, nada, está buenísimo y gracias porque tú, siempre tu vida y tu vivencia y tu camino me llevan a más. Así que acá tenés hermanos que te aman y que estamos para lo que necesites Gracias. siempre. Adri, aunque los otros te abandonan y se van para Córdoba. Adri. Bueno, muy interesante lo que dijeron todos, porque la verdad que estamos llenos de predicadores ya, ¿eh? Eso me gusta. Cada uno que habla es una prédica, una enseñanza. Pero bueno, dos cosas tomo, en particular la conducta de Jesús. Me llama mucho la atención porque esto uno lo leyó ya esta historia, pero parece que no lo hubiera leído, ¿no? Porque cuando lo escucha que otro le enseña, uno se da cuenta que no la leyó, eso es lo lindo. Y Jesucristo, fíjense que antes de caminar sobre el agua, oró mucho tiempo, ¿no? Estuvo apartado mucho tiempo. Me llama la atención eso, ¿no? Como él necesita también apartarse y orar para después hacer lo que hace. Es extraordinario porque nos está enseñando una ruta. Y luego, cómo le tiende la mano, me hace acordar a Dios cuando le dice, ¿dónde estás, Adán? Me hace acordar a ese texto en Génesis, que no hay reproche. Vení, pasá que no te va a pasar nada, ¿no? Como nos decían a nosotros. Y sabía que cobrábamos, ¿no? Cuando pasábamos por ese portal, ahí perdíamos la dignidad muchas veces con nuestros padres. Y después Pedro somos nosotros, claro, claramente, y me hace acordar el texto que leíste vos, Horacito, en Hechos 20, que dice, Pablo dijo, me esperan prisiones y tribulaciones. En Hechos 20, me quedó eso grabado porque toda la semana, por tu culpa, porque es fuerte. Entonces este es un camino en donde va a haber olas altas, donde va a haber vientos en contra, va a haber vientos de cola también, pero tenemos que estar preparados, fuerte. Fíjense que la palabra que leyó última, la de Efesios, 3 veces habla la palabra firmes, 3 veces la señala. Claramente no perder nuestra motivación, no tiene que desviarse un segundo, porque cuando miramos para atrás, y eso lo aprendí yo en carne propia, cuando yo miro para atrás me hundo. Cuando yo miro para atrás me hundo. Entonces me tengo que enfocar en Jesucristo. Y a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, que no necesariamente son pecaminosas, nos desenfocan de la mirada de Jesucristo, y ahí es donde zozobramos. Entonces, esto nos marca un camino que no es fácil, que no es imposible, es un camino de abnegación. Es un camino de abnegación. Yo veo la abnegación. Para poder caminar sobre el agua tenemos que abnegarnos. Si yo consigo la fórmula, después se las paso. Yo creo que también depende un poco del peso, Adrián. Yo sé que vos caminás sobre las aguas más fácil que yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por la reflexión. Y es un punto de vista que yo nunca le había prestado la suficiente atención, ¿no? Lo que estuvo haciendo Jesús antes de caminar sobre las aguas, conectado 100% con el Padre, y era Jesús, ¿no? Que estaba todo el tiempo con el Padre. Muchas gracias, Adrián. Marisa, salúdanos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Bendiciones. Acá estoy, volviendo de una de las salidas. No alcancé a escuchar mucho, pero bueno, les pido disculpas a todos. No, es lindo verte, y es lindo que te hayas podido conectar para verte, y es buena la experiencia que estás teniendo ahí, disfrutando del cuidado, y que te hayan elegido para acompañarnos. Sí, la verdad que la pasamos muy lindo, y bueno, acompañando a mi nieta, pasando momentos con ella, disfrutando de esos momentos. A veces en los nietos uno encuentra a los hijos,
los que no tienen todavía la experiencia, pero bueno, uno que tiene la experiencia de ver los nietos y de compartir, es como si compartiera con sus hijos de nuevo, ¿no? Así que mucha experiencia de la vida también, que es como hablaban recién, olas de la vida y olas del sistema. Son difíciles, ¿no? Donde uno permanentemente necesita estar agarrado de la mano de Dios, porque sin estar agarrado de la mano de Dios, no, uno no continuaría, ¿no? Así que eso es lo que tengo para decir. Bueno, muchas gracias, lindo verte y lindo que te hayas conectado, Gracias. porque es lindo compartir. Hermano, ha sido una buena enseñanza y vienen como, ya, además me quedé sin batería en la computadora porque tuve un par de reuniones antes de esta y las tomé todas afuera. Vienen de prédicas, ¿no? Las últimas charlas vienen de prédicas, así que bueno, cuando vuelvan los Magallanes tenemos que hacer nuestra juntada por acá, así que pongan fecha al Teyubá para poder organizar la juntadita, el asadito y poder compartir. Y le voy a pedir en esta oportunidad a Maricruz que cierre la reunión en oración. Bueno, estoy atrás del unicornio, ¿eh? Sí, atrás del unicornio, que se lo ve muy activo al unicornio. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¡Qué brillo! Bueno, ahí te lo doy, Toma. Dios Padre amado, Padre celestial, misericordioso, lleno de gracia, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te agradecemos esta enseñanza en el día de hoy, te agradecemos el acompañamiento en esta reunión. Lo lindo que me salió. Ahí voy. Te agradezco las oraciones para Charo en esta semana. ¿Para mí? Perdón, es muy difícil meterme en una oración. Les agradezco a los pastores, a mis hermanos, que todos los miércoles nos hacen abrir cada día más un poco los ojos a fin de encontrarte, encontrarnos, encontrar tu propósito para nosotros. Te agradecemos una y mil veces tus enseñanzas, porque nos aseguran que solo con escucharte, practicar lo que pedís, vamos a ser felices y las olas no nos van a golpear. En el nombre poderosísimo de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Maru. Charo. Chicos, Dios los bendiga mucho. Gracias, Horacio Sabio, por la palabra. Bendiciones. La mitad cordobeses, la mitad porteños. Bendiciones. Vuelvan los Magallanes, Por favor, los Magallanes. Suéltenlos. Hasta Adrián hizo una pizza y todo, suéltenlos. Los quiero. Chao, bendiciones chicos, muchas bendiciones. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras:
diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.